Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros y compañeras del Instituto Nacional de Aprendizaje? Espero que excelente. Una vez más, su servidor Randall Gutiérrez Marín de la Unidad Didáctica y Pedagógica y del equipo de diseño curricular. Les voy a traer este video que se refiere a cómo agregar las fuentes de consulta o las fuentes que vamos a recomendar en los módulos y en los cursos. Entonces lo vamos a hacer con una herramienta de Word y vamos a eso. Muy bien, estamos en este momento en el apartado 9 que tiene los módulos de los programas educativos o programas de habilitación. Pero este apartado también se encuentra en los documentos de curso. En este apartado se nos indica las fuentes de información que pueden ser tanto fuentes consultadas para el diseño como las fuentes recomendadas para la ejecución. Puede ser de módulo o de curso, como ya lo dije antes. En ambos casos se nos solicita que la información que anotamos como personas diseñadoras sea de acuerdo con la norma APA vigente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la norma que está vigente en este momento de APA? Muy bien, si nosotros vemos por acá, nos damos cuenta que en 2019 salió la 7ª edición de la norma APA. Este es un documento que corresponde a lo que es la guía de citación y referencia. Así como hay otros documentos. No estamos diciendo que esto sea toda la norma APA. Este es un documento de guía de citación y referencia. ¿Ok? Y en esta 7ª edición resulta ser que, a mi parecer muy personal, siento que APA ha facilitado un poco más las cosas de lo que hacía anteriormente otras ediciones. ¿Por qué motivo? Porque en otras ediciones nosotros podríamos encontrar que ya fuera el orden, voy a pasar muy rápidamente por acá, ya fuera el orden de las diferentes partes que tenía que existir en una cita variara, por ejemplo, si era una publicación periódica, si era una tesis, si era un libro, si era una presentación en PowerPoint, si fuera, qué sé yo, diferentes artículos, una revista, un informe, una tesis, muchos de ellos podían tener diferente estructura en algunas normas anteriores, repito, pero ahora, de un tiempo para acá, APA ha venido tratando de simplificar un poco esto. Y entonces nos vamos a encontrar que básicamente todo, tanto tesis como conferencias, presentaciones, informes de literatura y así por el estilo, libros que se citen y demás, van a tener la estructura que tenemos por acá, que nos dice autor o editor, fecha, título y fuente. Esos son los 4 elementos que nos están pidiendo básicamente para toda la documentación que ocupemos. Autor, fecha, título, fuente. Así lo pueden ver ustedes en los diferentes documentos que se indican por acá. Informes y literatura, autor, fecha, título, fuente. Esa fuente puede ser ya sea un editorial o puede ser incluso una fuente tomada de internet. Entonces, con esa estructura, autor, fecha, título, fuente, nos vamos a ir con esa idea en la cabeza. ¿Por qué les digo que nos vamos a ir con esa idea en la cabeza? Porque para poder trabajar nuestra documentación, según se indica acá, vamos a anotar los 4 elementos que ya vimos anteriormente. Autor, la fecha, el título,
y la fuente. Muy bien. Eso lo podemos hacer fácilmente con un programa como el Word. Entonces, vamos a utilizar acá donde dice insertar citas y vamos a utilizar APA. En este caso, mi computadora tiene APA sexta edición, pero no tenemos ningún problema porque, como ya dijimos, vamos a usar esos 4 elementos que la versión de APA en su séptima edición nos está solicitando. ¿Ok? Entonces, algo que es muy importante hacer notar acá es lo siguiente. ¿Para qué existe esta parte de citar fuentes, de agregar las fuentes? Como todos sabemos, cuando nosotros estamos elaborando un documento, llámese que estamos haciendo una tesis, que estamos escribiendo un material didáctico, que estamos escribiendo un artículo o cualquier otro elemento, se deben de hacer referencias. ¿Para qué? Para dar mayor credibilidad a lo que estamos exponiendo o para sustentarlo mejor o simplemente para demostrar que nosotros no estamos plagiando un documento de alguna otra persona o alguna otra autor o entidad, lo que sea, ¿ok? Sino que nosotros le estamos dando el crédito a esa otra persona o a quien corresponda. Entonces, para eso se hacen las citas, pero en nuestro material, en nuestros módulos, nosotros no es que vamos a estar escribiendo, redactando y citando. ¿Por qué no? Porque es un módulo, entonces no lleva esa estructura de escribir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a recomendar a ustedes, con el debido respeto, que hagamos un documento al cual le llamemos, por ejemplo, fuentes recomendadas o bibliografía, como ustedes deseen llamarlo. Y entonces ustedes ese documento le van a dar guardar como y le pondrán ese nombre. Yo no lo voy a hacer en este momento para economizar tiempo y trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y por qué les recomiendo que sea justamente en un documento aparte? Porque cuando Word le empezamos a citar, empezamos a referenciar, Word va a entender que si yo estoy escribiendo aquí una tesis o cualquier cosa y aquí quiero hacer yo una referencia, esto es para este documento que yo estoy escribiendo. Entonces, todas las referencias que yo haga van a ser solo para este documento. Cuando yo abra otro documento, todas las referencias se me van a haber borrado, o digamos, no es que se me van a haber borrado, no voy a tener las referencias ahí, porque no es que Word guarde las referencias que yo le agrego aquí, no es que las guarde para el programa, sino que las guarda para el documento que yo estoy trabajando. Entonces, vamos a empezar a citar de una u otra manera. Tenemos que empezar a citar para luego que esas citas bibliográficas se nos vayan directamente a la bibliografía. ¿Por qué? Porque cuando yo voy escribiendo aquí y este es mi texto y resulta ser que yo dije esto lo dijo una persona determinada en un año determinado. Esto lo dijo otra persona en otro año. Esto lo dijo otra persona. Entonces, cuando nosotros nos vayamos a la parte de bibliografía, o fuentes consultadas, como queramos llamarle o como le vayamos a poner en el documento, vamos a ponerle aquí fuentes solamente. Entonces yo voy a agregar aquí la bibliografía y APA me lo va a colocar, o más bien Word me lo va a colocar según APA en orden alfabético. Entonces me lo va a hacer de acuerdo con las referencias que yo haya puesto aquí, con las citas que yo haya hecho acá.
Por lo tanto, no se asusten porque está tronando. Hoy es un día de lluvia. Es 18 de septiembre y son las 4:37 de la tarde que estoy grabando este video, y entonces ha llovido bastante y todavía se oye que está tronando. Así que si escuchan esos truenos, es parte de la naturaleza. Muy bien, si yo voy a hacer una referencia acá, lo primero que voy a hacer es, me voy a ir a la pestaña Referencias, voy a buscar acá en Insertar citas, pero tengo que asegurarme que esté en APA. En este caso dijimos que mi computadora tiene APA sexta edición, pero no hay ningún problema porque vamos a utilizar solamente los 4 elementos que la séptima edición nos indica. Entonces nos aseguramos que queda en APA, le vamos a dar insertar y vamos a agregar una cita. Digamos que eso que está ahí lo dijo un autor, que ese autor se llama Randall Gutiérrez. Entonces yo no puedo venirme acá a escribir directamente autor Randall Gutiérrez Marín. ¿Por qué no? Porque a la hora de colocar esa referencia, APA me lo debe de colocar por los apellidos. Entonces yo voy a trabajar con esta pestañita, con este botón editar, y le voy a decir que ese autor era Gutiérrez Marín Randall y le voy a dar a agregar. Entonces me lo agrega por acá y le doy a aceptar. Ya tengo ahí mi autor, Gutiérrez Marín Randall. El título, digamos que Randall escribió un libro que se llama Diseño Curricular en el... Bueno, vamos a ponerle diseño curricular por competencias en el Instituto Nacional de Aprendizaje. Le escribí un nombre, digamos que un poquito largo, para que ahora podamos ver algo que necesito que veamos. El año en que lo escribí, podríamos decir que fue en el 2019. Y que lo hice mediante, aquí me dice editorial, pero recuerden que la versión séptima de APA nos dice editorial o fuente, ¿verdad? Entonces esa fuente es el Instituto Nacional de Aprendizaje. Muy bien, y entonces yo le doy a aceptar. Aquí aparece ciudad y aparecerán otros campos. Si yo marco este cuadrito que está aquí, le doy clic y me aparece un check. Noten ustedes que tengo algunos elementos que son de orden recomendado, dice por acá abajo, ¿verdad? Recomendado, pero casi que dirían que son obligatorios, ¿verdad? Entonces tendríamos el autor, el título, el año, la ciudad y el editorial entre esos recomendados. Pero la versión séptima, recordemos que esto es porque esta es la edición 6, pero la edición 7 no nos pide o no nos obliga, por decirlo así, que pongamos la ciudad o el lugar de donde es ese documento, donde se editó, donde se trabajó ese documento. Entonces, simplemente lo voy a dejar sin el check y nada más voy a poner los 4 elementos que APA versión 7 me pide: autor, título, año y editorial o fuente. ¿Ok? Y entonces le voy a dar a aceptar. Esto que estaba aquí, digamos que esto que yo había escrito acá, lo dijo ese autor Gutiérrez Marín en 2019. Así por el estilo, yo voy a decir que esto que estaba acá, que yo escribí, esto lo dijo otra persona, otro autor u autora, en donde también voy a ir agregando. Entonces, voy a hacer el mismo ejercicio una vez más. Voy a venir a insertar,
agregar nueva fuente. Y acá voy a poner, en este caso, que el autor era el señor Zúñiga Rojas Arturo. Le doy a agregar. Arturo, compañero del equipo de diseño curricular. Y entonces ya tengo por acá Zúñiga Rojas Arturo. Él escribió un libro. Vamos a imaginar que ese libro se llama Diseño curricular de cursos en modalidad presencial en el Instituto Nacional de Aprendizaje. He querido agregar estos nombres un poquito largos. Yo sé que ustedes podrían pensar con solo que ponga diseño curricular o diseño de cursos en el INA y ya. Pero la idea es que quiero que estos nombres se vean un poquito largos porque una de las características de las bibliografías en APA es que deben de quedar con sangría francesa. Si yo pongo títulos muy cortos y pongo la fecha y pongo un nombre ahí muy cortito, básicamente no nos va a poder apreciar eso en el ejercicio. Sé que ustedes lo van a lograr cuando hagan su documentación, pero para que se vea en el ejercicio quiero agregar algunos nombres así, que todo esto es ficticio, pero quiero agregar unos nombres que sean un poquito largos. Digamos que el señor Arturo Zúñiga Rojas escribió ese libro en el 2018 y que lo hizo en una editorial que se llama Editorial El Puriscaleño. Muy bien. Y entonces le doy a aceptar. Así, la fuente de lo que yo escribí me dice que lo hizo el señor Arturo Zúñiga Rojas. Puede ser que yo vaya agregando más. Voy a poner un ejemplo de que algo que yo haya escrito por acá no lo haya hecho solo un autor o una autora, sino que hayan sido más autores. La edición 7 de APA nos dice que debemos agregar hasta 20 autores si han trabajado un documento. Entonces, todos ustedes saben que un documento de referencia que nosotros hemos utilizado mucho es justamente el modelo curricular para la formación profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje. Este documento, como ustedes podrán ver, tiene acá su cartilla de lo que es el ISBN, pero vamos a irnos a esta página que está aquí, que aquí dice créditos y aquí está elaborado por, y ahí están las personas que trabajamos en este documento. Entonces, si nosotros vamos a hacer esto, vamos a irnos de nuevo al documento en Word. Vamos a decir insertar cita, vamos a agregar nueva fuente y vamos a empezar a escribir los autores. Aquí dice editar. Una vez más me voy a hacer el ejercicio. Para agregar a las personas que tenemos en la ficha de créditos, lo que vamos a hacer es simplemente llevar el orden alfabético, en este caso, que está acá, que serían Alfaro Alfaro, María Auxiliadora, Coto Calderón, José, González Chaverri, Carmen, Gutiérrez Marín Randall, Padilla Godínez, Carol, y así por el estilo. Entonces yo me voy a ir al documento y vamos a poner a la primera persona, editar, y vamos a agregar aquí Alfaro. Noten que como tiene primer nombre y segundo nombre, vamos a escribir entonces primero aquí María y segundo vamos a poner Auxiliadora.
y le vamos a dar a agregar. Nos va a empezar a agregar los nombres de esta forma. El segundo que está acá en la lista es Coto Calderón José Antonio. Entonces escribimos Coto Calderón José Antonio y le damos a agregar. Muy bien, y voy por acá con el último nombre, que es de Ricardo Aguilar. Lo copiamos por acá, cortamos el nombre, pegamos aquí y lo agregamos. Como ustedes podrán haber notado, todos por acá en el documento decía su título, digamos si doctora, licenciado, ingeniero, máster y así por el estilo. Pero a la hora de que lo agregamos en las fuentes no le vamos a poner ese título. Simplemente agregamos los nombres y los apellidos como se nos indica por acá. Le damos a agregar y aquí está cada uno de estos. Le damos a aceptar. Ahí van a quedar hasta 20 autores, permite la versión 7 de APA, la edición 7. Y el título que vamos a tener por acá es el título del documento. Modelo curricular para la formación profesional del Instituto Nacional de Aprendizaje. Voy a copiar esto, a ver si me lo acepta. Lo pegamos acá, sí lo aceptó, muy bien. El año fue en 2018 y el editorial es el mismo Instituto Nacional de Aprendizaje. Acá aparece Instituto Nacional de Aprendizaje. Entonces lo vamos a copiar tal y como está ahí. Nos lo traemos para acá. Es la fuente. En este caso no es editorial, pero es la fuente. Recordemos que APA nos dice editorial o fuente. Y entonces, bueno, ahí ya le di a aceptar. Y no sé si lo notaron acá. Tenía el cursor en medio de estas letras que había puesto ahí así a lo loco. Entonces, simplemente en este caso, si es una cita, me va a decir Alfaro, Alfaro y otros, ¿verdad? Porque va a tomar la primera persona, autora, y otros en el 2018. Esto para efectos de que fuera una cita. Todo esto que está acá, cuando yo lo voy escribiendo, no importa, yo lo puedo borrar. No hay ningún problema. Noten que el documento, como les dije, va a ir guardándome las citas y las referencias que yo hago, pero para este preciso documento. Para no hacer el video tan largo, yo voy a seguir agregando otras citas. Voy a agregar ficticiamente nombres de mis compañeros del equipo de diseño curricular y les voy a poner como si ellos hubiesen escrito algún libro y así por el estilo. Lo voy a hacer hasta tener ya varios autores y autoras. Entonces yo fui agregando cada uno de las fuentes. Ahí me quedó una, por aquí me quedó otra, por aquí quedó otra. Todo eso nosotros lo tenemos que borrar porque evidentemente en nuestros módulos o cursos no es que estemos citando. No estamos poniendo citas, solamente vamos a poner fuentes. Y entonces para agregar las fuentes, después de que las hayamos agregado todas acá, como ustedes pueden ver, en el documento quedan todas. Entonces después de que las hayamos agregado, lo que tenemos que hacer es en el apartado de bibliografía o de fuentes, en este caso, vamos a darle acá, bibliografía, y le vamos a decir insertar bibliografía. Ahí, como ustedes pueden ver, automáticamente Word lo que nos hace es que nos agrega por acá los autores de la documentación. ¿Ok? Nos agrega los autores de la documentación. El año debe de quedar entre paréntesis. El título del documento que se está trabajando debe quedar en cursiva, como este. Y luego la fuente.
Y todo eso debe de estar, como pueden notar ustedes, separado por punto. Punto. Aquí, todos estos tienen puntos donde los separan. Aquí vemos el otro, Alfaro Vargas Francisco Javier. En el 2014 escribió un libro que se llamaba La mecánica del diseño curricular por competencias en el Instituto Nacional de Aprendizaje, y la fuente o el editorial era Heredia Ciudad de Flores. Y así cada uno de ellos. Acá yo quisiera marcar todos estos. Me vengo al formato para darle justificado. Vamos a marcarlos todos. Vamos a dar justificado para que se vea bonito, obviamente, cuando ya lo vamos a pasar al documento. Como ya lo vieron ahí. Pero quiero que noten por qué a la hora de ir inventando los nombres y demás les iba agregando un poquito más. ¿Por qué? Porque la idea es que veamos esto, lo de la sangría francesa. Ya la bibliografía nos va a quedar, o las fuentes de consulta o las fuentes que hayamos utilizado tanto para el diseño del módulo como las recomendadas para la ejecución, nos van a quedar en orden alfabético por autor o autora. Ok, nos va a quedar con la estructura que tiene que estar ahí de separados por puntos, la fecha en que se elaboró el documento quedará entre paréntesis, el título del documento va a quedar con la cursiva como ya dijimos, y la fuente pues queda normal. Entonces la recomendación sería que si yo necesito llevarme, por ejemplo, esta fuente, que puede ser que con esta y esta otra, digamos, fueron fuentes de consulta para elaborar el diseño del módulo. Entonces que yo me venga aquí y los copie. Luego le vamos a dar el formato correspondiente, porque posiblemente acá nosotros tenemos que esto esté en Arial 11 y luego en las fuentes recomendadas, si por alguna razón yo necesito copiar varias fuentes, digamos que todas estas que estén aquí, simplemente lo que hago es que las copio, me voy al documento, las pego por aquí. Entonces que ya me quede a mí toda la documentación acá. Y que esa documentación le voy a poner el formato que corresponde. Por ejemplo, si es que teníamos que era Arial 11. O la que corresponda en el diseño que estamos trabajando. Entonces, de esa manera podemos ir agregando la fuente para que nos cumpla con el formato de APA. En este caso ya vimos que es un formato de la 7ª edición, ¿verdad? Y que pues muy posiblemente algunas personas ya lo sabían hacer, ¿verdad? Pero tal vez otras personas no sabían utilizar esta aplicación en la herramienta, en el programa de Word, ¿verdad? Y entonces sí es muy importante que lo hagamos, porque de esa forma nos va a quedar la documentación como se está solicitando. Es una forma pues bastante sencilla, bastante fácil de trabajar. Obviamente lo que más nos consume el tiempo es a la hora de que nosotros le vamos agregando todas las referencias en el documento. Pero como les digo, si ustedes ya este documento lo guardan, pues a este podrán agregarle más fuentes y podrán ir haciendo ahí como quien dice una compilación de los documentos que necesitan para uno u otro módulo. Si lo que necesitan para un módulo es muy exclusivo, pues entonces no hay ningún problema. Ustedes lo podrán trabajar directamente desde el documento de módulo. Se van a referencias y empiezan a agregarle las citas, las nuevas citas que ustedes ocupen ahí. Pero si alguna literatura de esta les va a servir a ustedes
para varios módulos de un programa o para varios cursos. Entonces simplemente ustedes se van, hacen un documento aparte y luego lo más fácil es copiar y pegar. De esa manera no tendrán que hacerlo cada vez que vayan a diseñar un módulo. Bueno, pues hasta aquí el video. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que todas sus fuentes, toda la información, fuentes de consulta y fuentes para la ejecución, recomendadas para la ejecución, pues la puedan trabajar de esta manera y que todo salga muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.